Bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de 78 puertas. En el vídeo de hoy quiero tener contigo una de estas pequeñas charlas, reflexiones en voz alta que tengo de vez en cuando contigo, con vosotros. Y en la de hoy quiero hacer referencia a una pregunta que nos han hecho por email, que ya estaba contestada antes, pero bueno, por si acaso. O sea, ya le contesto a esta persona y así también ya a todos los demás que en su día no vieron ese otro vídeo que hice ya hace ya un tiempo. Verás, en el mail nos pregunta esta persona, por supuesto ya sabes que nunca damos nombres, siempre protegemos al máximo la privacidad de nuestros consultantes y también la de las personas que nos hacen estas preguntas. Bueno, pues no, esta persona nos preguntaba si es mejor enfocarse solo en los arcanos mayores o en los arcanos menores, porque como los arcanos menores están relacionados con la baraja francesa, la baraja española, las cartas de juego, básicamente, pues que igual eso es un poco más acertado, un poco más tradicional, mientras que el tema de los arcanos mayores, pues que igual es algo más, entre comillas, ponía en el mail, inventado. Bueno, pues para esta persona ya, para todos los demás, ¿no? La historia nos dice que las cartas de juego como tal pues nacieron posiblemente en China hace muchos siglos, ¿vale? El tarot nació en Italia, no en Egipto, ni es de los gitanos, nada de eso, no. Nació en Italia en el siglo XV, 1400 y pico, mucho antes de que Colón llegara a América. Pero la adivinación con el tarot nace más o menos en la época de la Revolución Francesa, 1789-1790, con Gobelin. Con Eteila. No tengo un poco de Gobelin, es un poco anterior, más o menos de la misma época. Y ahí están las bases entre Gobelin y Eteila, sobre todo en Eteila, las bases de lo que es el tarot adivinatorio como tal. Aunque luego la expresión de tarot adivinatorio es posterior, es de Papus, pero bueno, la esencia, digamos, es que el tarot nace en 1400 y no se empieza a utilizar para adivinación hasta 1789, redondeando a 1790. 3 siglos, casi 4 siglos después, 3 siglos y pico. Vale. Por lo tanto, el tarot no nació como un uso adivinatorio, ni terapéutico, ni evolutivo, ni predictivo, ni nada por el estilo. El tarot era una baraja de jugar, para jugar a las cartas. Como podías jugar a las cartas con una baraja francesa, inglesa, alemana, española o lo que sea, o la que tú quieras, italiana, siciliana, del Piamonte, la que tú quieras. Una baraja de cartas era para jugar. Luego ya llegó la adivinación, con posterioridad. El hecho, y ahora ya entro más en el tema de lo que es propiamente el tarot, el hecho es que un tarot normal, dejamos de lado las excepciones como algunos tarots que tienen virtudes o que tienen cartas extra, un mazo de tarot estándar tiene 78 arcanos, 78 cartas. No tiene 22 arcanos mayores, no tiene 56 arcanos menores, no tiene 40 cartas numerales o tiene solo 16 cartas de corte, figuras de corte, no. Tiene un conjunto de 78 cartas formado por arcanos numerales, por figuras de corte y por arcanos mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes utilizar, por supuesto, como ya has visto en nuestros vídeos, solo los arcanos mayores, o puedes utilizar solo los arcanos menores, o puedes incluso utilizar solo los arcanos numerales, según el tipo de pregunta. Vale. Por lo tanto, no es cuestión de desechar una parte. Utilizas la que te conviene, la que necesitas para dar respuesta a la pregunta que te hacen, porque siempre partimos de la pregunta. Hay preguntas que es mejor ver con numerales o con menores y hay preguntas para los que
los arcanos mayores son más asimilables o más asequibles. Luego también está la posibilidad de ver preguntas no asequibles con los otros elementos. Por ejemplo, una evolución temporal con los arcanos mayores. Cuesta más verla, pero se puede ver. Por ejemplo, consejos de cómo actuar con los arcanos menores. Es más difícil de ver, pero se puede ver. Ahora bien, se trata de tú demostrar lo que vales, cuánto sabes, lo bien que lo haces, o se trata de dar información a la otra persona, a la persona consultante. ¿Qué es lo importante en una lectura de tarot? ¿Quedar bien? ¿Presumir? ¿Ponerte una medalla? ¿O dar información a la otra persona, a la persona consultante, a la persona que te paga, se supone, si lo haces profesionalmente? La persona que te paga para que le leas las cartas. ¿Qué es lo importante para ti? Pregunto, yo lo tengo muy claro. yo eso lo tengo meridianamente claro, que es importante para yo y nosotros en 78 puertas, lo hablo en general. Aunque lo personalice en mí, hablo en general, hablo por todos nosotros. ¿Qué es lo importante en una lectura? Nosotros lo tenemos claro, la otra persona, la persona que tiene un problema, que necesita ayuda. Y la ayuda viene con la lectura de las cartas, en el mensaje que está dando las cartas. ¿Qué tipo de cartas utilizamos para llegar a ese mensaje, a esa respuesta a la pregunta que nos hace esa persona? Las que consideremos, las que según la pregunta vengan mejor o las que cojamos primero en el cajón, donde tenemos los mazos, o el mazo que tengamos más cerca en ese momento. Yo ahora he extendido aquí sobre la mesa unas cartas del tarot de Yendodal, que puedes ver aquí el nombre, porque era el que tenía aquí al lado. Si hubiese sido una lectura, habría hecho una lectura con este mazo, pero ha salido pues para esto. Y luego para la próxima vez que vaya a hacer un vídeo, pues no sé, como esto les pondré al fondo del todo, pues cogeré de lo que tengo delante. Y luego lo delante lo pondré al fondo y así voy alternando y no repito mazos, porque también sería muy cansino estar repitiendo el mismo mazo una vez y otra vez y otra vez. Pero claro, esto es para hacer vídeos, esto es para que lo veáis vosotros y no os canséis de ver siempre las mismas cartas. Ahora bien, en una lectura por teléfono, puedes utilizar el mazo que te dé la gana. En una lectura por escrito, puedes utilizar el mazo que te dé la gana. En una lectura en vivo, en tu sitio, en tu, bueno, como lo quieras llamar, el sitio donde lees las cartas, en tu casa, en una oficina, en un local, vale, en tu gabinete, vale, pues utilizas el mazo que te dé la gana, o puedes ir variando o repitiendo. Si lees las cartas, por ejemplo, no sé, en un bar, que las mesas son pequeñitas, pues igual necesitas unas cartas pequeñas y ahí no puedes leer con un Visconti de unas cartas de 30 centímetros. Vale, pues entonces lees con unas cartas pequeñas y te llevas y coges mazos minis o mazos como no sé, el Noblet, que tiene un tamaño pequeño. Pero eso es verte condicionado por el tamaño de las cartas a la hora de leerlo por el sitio en el que estás leyendo, que también puede pasar. Pero nada de eso te lleva a que leer solo con mayores sea mejor que leer solo con menores, o que leer solo con menores sea mejor que leer solo con mayores. Nada es peor o de peor calidad o con menos proyección o que te dan menos información. Todo es la capacidad que tú como tarotista tengas de leer las cartas que te salgan. Que te sientes más cómodo o cómoda leyendo los mayores, pues leerás los mayores. Que te sientes más cómodo con los menores, pues leer son los menores. Que te da igual, pues vas alternando. Porque así tú también tienes esta chispita de poder ir variando y no hacer siempre lo mismo, para así también evitar este tipo de cansancio o aburrimiento que tienen algunas personas de estar haciendo siempre lo mismo cada día, todos los días, X horas diarias. Sé que a algunas personas eso les ha pasado con el tarot. Yo entiendo que eso pueda pasar, pues no sé, a un oficinista que está poniéndose ellos pum, 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 todos los días. Pues entiendo que eso le pueda pasar. A mí con el tarot por lo menos no me pasa. Para mí el tarot siempre es una aventura y todos los días son diferentes, todas las lecturas son diferentes entre sí, ¿no? Pero entiendo que eso pueda pasarle a algunas personas, ¿vale? Pero
Pues para eso puedes ir cambiando, ¿no? Y unas veces las haces solo con mayores, otras veces las haces solo con menores. Pero no porque intrínsecamente sea mejor o peor leer una cosa con otra, u otra, perdón. Un mazo de tarot tiene 78 cartas, vuelvo a decir, y se pueden leer con las 78. Eso implica, pues, hacer lecturas con mayores, menores y figuras de corte a la vez. O que te salgan solo menores, a pesar de que hayas barajado el mazo entero, te pueden salir solo menores o solo mayores. Lo que salga. Nada es mejor que otro, eso es lo que quiero que entiendas. Nada es mejor que otro. Ni un grupo de cartas mejor que otro, ni más completas, ni menos. Son diferentes, son distintas. En los arcanos mayores tenemos más la presencia del cuerpo humano y cómo leer el cuerpo humano y las acciones que realizan esos cuerpos humanos. Algo parecido tenemos en las figuras de corte, que os lo enseñamos en nuestros cursos de tarot. No es exactamente lo mismo, pero ya veis que después de aprender a leer las figuras de corte, cuando os ponéis con los arcanos mayores veis semejanzas, pero también hay muchas diferencias. Bueno, pues hay cosas que son específicas y concretas de lo que son los arcanos mayores, y hay cosas que son de las figuras de corte. Y luego están los arcanos numerales, que son otra historia distinta de las cartas que tienen cuerpo, que tienen figuras humanas. Pues cada una se lee a su manera. Interactuar entre unas y otras es lo mejor, pero por supuesto puedes leer como quieras. Nosotros no te vamos a decir son mejores los mayores, o son mejores los menores, o son mejores los numerales, y dejas de lado las figuras de corte. Nosotros no te vamos a decir eso. No. No. Es cierto que en algunas ocasiones, de acuerdo a la pregunta y lo que necesita el consultante, es mejor un tipo de carta u otro. Eso te lo dice la experiencia. Eso te lo dice el día a día. Pero eso no implica que un tipo de cartas sea mejor que el otro tipo de cartas. No tiene nada que ver. No te equivoques. Nada que ver. Así que, resumiendo, repitiendo y condensando, no hay un tipo de cartas dentro del tarot que sea mejor que el otro. Los mayores no son mejor que los menores, ni los menores son mejores que los mayores. Un mazo de cartas de tarot tiene 78 arcanos, 78 cartas, y lo ideal sería leer con las 78. Ojo, no echar las 78 cartas en la mesa, no nos equivoquemos con eso, por favor. Con 3 cartas es suficiente, ya lo habéis visto en muchos ejemplos de nuestros vídeos y también en los cursos que os enseñamos. 3 cartas es suficiente, podemos ir a por más, pero tampoco hace falta todo el mazo, ¿vale? Repito, 3 cartas. Y lo que salga, que te sale todo de un solo tipo, o mezcla, o del otro tipo contrario, ¿vale? Pues eso lo interpretas. También da su información en el hecho de que usando 78 cartas salgan las 3 del mismo tipo. Eso también da información, también tienes que saber analizar eso. Que no haya nada de, por ejemplo, que no haya figuras de corte, que sean solo numerales, o que sean solo mayores y que no haya menores. ¿Qué implica eso? Eso también da información. Pero eso solamente solo lo sabes si empleas el mazo completo. Que vuelvo a decir que hay ocasiones en las que es mejor utilizar solo una parte, solo los mayores o solo los menores, según la pregunta. Pero que lo normal es emplear el mazo completo, porque para eso sabes leer el mazo completo. Si es que has aprendido a leerle entero, que igual solamente has aprendido a leer una parte. Vale. Creo que es un vídeo que es un poco redundante con respecto a otros que ya hemos hecho, pero como nos lo han preguntado así directamente, yo no sé si es porque no han visto los otros vídeos o porque no les quedó claro en la explicación en aquella ocasión. Espero que con esto sí que les haya quedado claro y que quede constancia para futuras ocasiones y no tener que volver a repetir lo mismo otra vez. Un mazo tiene 78 cartas y lo ideal es barajar las 78 y sacar las cartas y que salga lo que tenga que salir. Pero sí que es cierto que en algunas ocasiones es mejor emplear un tipo concreto de arcanos, mayores o menores, según la pregunta. Y eso te lo dicta la experiencia, el día a día. ¿Vale? Esa es la respuesta. Gracias por vuestra atención, espero que os haya resultado interesante el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.